O sea, prácticamente la idea de un átomo proviene prácticamente del siglo V, siglo VI, ¿sí? En la época griega, siglo V, siglo VI, donde la gente andaba prácticamente con su toga, ¿no? La gente recién estaba pensando a razonar, estaba filosofando. En uno de esos momentos, ¿sabes lo que ocurre? Habían dos filósofos, aparte del más famoso que era Aristóteles, habían dos filósofos llamados Leucipo y Demócrito. ¿Quién era el maestro? ¿Leucipo o Demócrito? Demócrito. Leucipo, ¿qué era? Su seguidor. Leucipo se va a encargar de repartir ese conocimiento por todos lados. Pero ocurría un problema. ¿Qué pasa cuando tú eres nuevo en el negocio? Nadie te hace caso. ¿La gente te compra? ¿La gente te cree? No te va a creer. Eso es lo que sucedía en esos tiempos. La gente solamente le creía a una sola persona. ¿Y sabe quién es esa persona? El maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Llamado también, y apúntalo, el Estagirita. ¿Por qué? Porque viene de Estagira, proveniente de Estagira. Era un gran filósofo, científico, prácticamente tenía muchos conocimientos, pero como todo hombre es susceptible a fallar, es susceptible a equivocarse, y eso es normal. Entonces Leucipo y Demócrito, ellos caminando por la playa, agarraditos de la mano, prácticamente ellos eran así, pero prácticamente eran seres que filosofaban. Y estos tipos llegaron a concluir que si yo puedo, o sea, un pedazo de barro, ¿no? Yo lo puedo dividir y esas divisiones lo puedo seguir dividiendo y esas divisiones todavía lo puedo seguir dividiendo. ¿Pero acaso la materia va a dejar de dividirse? ¿Acaso se divide hasta el infinito? Eso sería algo ilógico, erróneo. El hecho de que yo no vea las partículas cómo se dividen no quiere decir que deje de dividirse. Va a haber un punto en que la materia no va a poder dividirse. Y ese punto viene a ser el átomo. El átomo se define entonces prácticamente como ¿qué? Como un cuerpo esférico, compacto, sistema energético lleno de energía, sistema dinámico porque en su interior hay mucho movimiento, está en equilibrio. Entonces, una vez que se define la teoría, la definición de lo que es un átomo, el hombre va a pasar a dar explicaciones futuras. En el comienzo no se creía en el átomo. Aristóteles pensaba que las personas tenían, o los seres vivos, prácticamente hay una fuerza vital que nos da la vida. O sea, hay un Dios. La religión apoyó la teoría de Aristóteles y es por eso que la teoría del átomo no tuvo oportunidad de ser. Pero con el tiempo el hombre va a descubrir que lo que ellos pensaban que era cierto hace 2000 años, o sea, 20 siglos de ignorancia, para poder darse cuenta de que Leucipo y Demócrito estaban en lo cierto. Y poco a poco, científico tras científico, época tras época, se fue desarrollando esa idea, hasta que yo vengo y te hago esta pizarra. ¿Te das cuenta? Entonces, poco a poco ha ido evolucionando la ciencia. La estructura atómica se basa prácticamente en un modelo mecánico cuántico. ¿Qué quiere decir mecánico cuántico? Que se basa prácticamente en la nueva física. ¿Cómo se llama la física moderna? La física cuántica. ¿Esa? La física cuántica. Vamos a usar la física cuántica para entender al átomo. ¿Por qué? Porque es tan pequeñito, las partículas del átomo son tan pequeñitas, prácticamente que no lo puedo estudiar con la física normal. No van a respetar las leyes de la física clásica. Es por eso que el hombre tiene que idearse nuevas leyes para estudiar a los electrones, a los protones, partículas que se encuentran en el interior del átomo. El concepto de cuerpo esférico al átomo lo dio el señor John Dalton. Pero ¿por qué le dio un cuerpo esférico? ¿Por qué no le dio un cuerpo cuadrado? Un cuerpo triangular, rectangular. ¿Por qué necesariamente esférico? Porque prácticamente el cuerpo esférico es el cuerpo perfecto o prácticamente el cuerpo que tiene mayor estabilidad. Porque la Tierra es cuadrada. No. ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Redonda? ¿Ovalada? No, geoidal. Pero prácticamente nosotros lo vemos como un círculo, ¿sí? Entonces es lógico pensar que el átomo, si es la mínima parte de la porción de la materia, estaría compuesto o tendría forma esférica. A pesar de que años y años nunca hemos visto un átomo. Es así como decirte, ¿tú has visto un 2 caminando por la calle?
¿Tú has visto un 2? ¿Tú has visto un 3? ¿Un 4? ¿Un 5? No, son ideas abstractas. Igual el átomo. ¿Has visto un átomo? No, pero ¿cómo puedes estudiar todo esto? En base a la inducción, en base a la inteligencia humana. Ahora, la definición del átomo está compuesto por dos partes, núcleo y zona extranuclear. ¿Sí? Acá te explico qué es el átomo. Léeme, ¿qué dice la definición del átomo? ¿Qué dice? Proviene de dos voces griegas. ¿Qué voces? A, que significa sin, y tomo, que significa división. ¿Tiene lógica o no? Átomo, sin división, ¿eso es cierto? Claro, va a llegar un momento en el cual la materia no se va a poder dividir, ¿sí o no? Y cuando ya no se pueda dividir, a ese estado se le llama átomo, ¿ok? El átomo es una partícula la más pequeña de todo elemento químico, ¿verdad? Imposible de dividir por medios químicos, pero sí se va a poder dividir la estructura, bueno, el átomo en sus partes, por otros medios, por medios ya nucleares o por medios electromagnéticos. Pero por medios químicos no voy a poder seguir dividiendo la materia. ¿Sí? ¿Correcto? Y por medios físicos obviamente que no, ¿no? Pero obviamente lo físico necesito para llegar a esta parte. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te dije que era el átomo? Era un cuerpo esférico, era un cuerpo compacto. ¿Qué es compacto? Que es prácticamente cerrado, que no tiene abertura. Compacto, macizo, sistema energético porque hay mucha energía en su entorno, ¿verdad? Es un sistema dinámico, ¿por qué? Porque hay mucho movimiento. ¿Movimiento de quién? De las partículas que la componen. Y está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Porque existe como realidad. Es por eso que prácticamente está en equilibrio. Hay carga positiva y hay carga negativa, lo que lo mantiene en carga de reposo o carga cero. ¿Me dejo entender? El átomo está constituido, como te dije, en dos partes. El núcleo y la zona extranuclear. La zona extranuclear, otros científicos la llaman la nube electrónica, que viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, conceptualizando, vamos a definir prácticamente al átomo versus partes y versus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Un núcleo y una zona extranuclear. La zona extranuclear, ¿cómo se llamaba? Nube electrónica. Imagínate una canica. Imagínate un estadio. Ahora imagínate una canica en el centro de ese estadio. Esa canica va a representar al núcleo y el estadio, todo su contorno representa al átomo. Así de inmenso, así de pequeñísimo es el núcleo en el átomo. Eso tú tienes que entender, que el núcleo es bien pequeño, pero como es bien pequeño también, va a contener toda la masa en este caso del átomo. Toda la masa o el 99,99% de la masa del átomo se encuentra en su núcleo. Entonces el núcleo atómico contiene el 99,99% de la masa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? De la masa del átomo. O sea, toda la masa, ¿dónde se va a encontrar? En el núcleo. Entonces, si yo quiero estudiar los componentes de la masa, ¿a quién tengo que definir o a quién tengo que estudiar? Al núcleo. ¿Sí? El núcleo está compuesto por muchas partículas. Actualmente por 200 partículas. 200 partículas. 200 partículas subatómicas. Ahí tenemos a los protones, a los neutrones, a los neutrinos, a los mesones pi, a los gluones, a los kaones y a muchas partículas más. Son 200 partículas. Pero las más fundamentales o las que están en mayor abundancia, ¿quiénes son? Tenemos al protón y al neutrón. Son las más importantes. Si está el neutrón y el protón, y yo sé por concepto que el protón tiene carga positiva, el núcleo, ¿qué carga tendrá? ¿Qué carga tendrá? ¿De carga? Positiva, porque no se dice que hay una partícula dentro del núcleo que es el protón. Si el protón es positivo, ¿el núcleo no será positivo? Claro, el núcleo debe ser positivo. Aquí en el núcleo, como hay toda la masa, también debe ser de mayor densidad. Entonces aquí pongo que el núcleo tiene mayor densidad. ¿Verdad? Listo.
¿Qué más podemos decir de eso? Otra característica que se te ocurra que va a determinar la masa del átomo, prácticamente eso ya está dicho, ¿no? Hay mayor densidad, claro, posee carga positiva. Está todo ya. Solamente voy a poner que determina la masa del átomo, que es lo mismo porque de aquí ya lo deduces, ¿no? Determina la masa del átomo. Si tú quieres saber dónde se encuentra la cantidad de masa del átomo, ¿tú qué me dices? Núcleo. En el núcleo está toda la masa. Pero si toda la masa está en el núcleo, ¿qué estará en la zona extranuclear? ¿Qué estará en la nube electrónica? Su mismo nombre dice electrónica. Electrones. La zona extranuclear va a estar compuesta prácticamente solamente por electrones que van a viajar rápidamente a una velocidad X. Está compuesta por, o sea, existen electrones. Electrones, ¿verdad? ¿En dónde? En la zona extranuclear. Existen electrones que se representan con la letra E, ¿verdad? De esta manera. Existen electrones y es casi vacío también, ¿verdad? ¿Por qué digo que es casi vacío o casi vacuo, casi hueco la zona extranuclear? Porque toda la masa se encuentra en el núcleo. En la capa extranuclear no se encontrará nada, es como un estadio vacío. Y la canica es el núcleo, ahí se encuentra toda la masa. Ahora, en la zona extranuclear solamente se van a encontrar ¿quién? Los electrones. Y si los electrones tienen carga negativa, la zona extranuclear, ¿qué carga tendrá? Carga negativa. Si la componen los electrones, entonces la zona extranuclear debe tener carga negativa. Si acá hay mayor densidad, en la zona extranuclear, ¿qué habrá? Menor densidad, ¿sí o no? Hay menor densidad. Esto es cierto. Y si el núcleo atómico determina la masa del átomo, ¿qué determina la zona extranuclear? El volumen. El volumen. Determina el volumen. Se pones aquí. Determina. Es como una cáscara. Es como una cáscara. Determina el volumen. ¿De quién? Del átomo. Ya está. Esas son las características más importantes que tú debes conocer sobre el núcleo y la zona extranuclear. ¿Correcto? Según Rutherford, ¿quién es Rutherford? ¿Descubridor de quién? Él. No. ¿Quién descubre Rutherford? El protón, el núcleo atómico. Él descubre esto. Ponla acá, descubierto por Rutherford. Más nada. ¿Y los electrones quiénes descubren? ¿Quién lo descubre los electrones? ¿Te acuerdas? John Thomson. Thomson, mira, acá está todavía. Ciego eres. Protón, te le puedes estudiar acá. Mira, si Rutherford deduce, si Rutherford descubre el protón, y yo sé que el protón se encuentra en el núcleo, ¿quién descubre el núcleo? Rutherford. Si el electrón está descubierto por Thomson, y el electrón se encuentra en la zona extranuclear, ¿quién dio el concepto de átomo? Thomson. En la teoría atómica de Thomson, modelo atómico, él decía que el átomo era como un budín de pasas, donde los electrones se encontraban incrustados. Después fue refutado por Rutherford, que él dijo que ese átomo posee un núcleo. Después fue refutado por su discípulo, Bohr, que dijo que prácticamente, aparte del núcleo, tiene órbitas, subniveles. ¿Correcto? Y así poco a poco fue evolucionando la ciencia. Ahora, ¿qué dijo Rutherford? Que el diámetro del átomo, tú sabes qué es el diámetro, ¿verdad? El diámetro, el doble de radio del átomo, es igual a 10 veces o 10.000 veces el diámetro del núcleo. Así de inmenso es. O sea, prácticamente te está dando las dimensiones entre la capa extranuclear y el núcleo, que es pequeñísimo. Pero, profesor, ¿cómo llegó al átomo? A través de medios de separación. ¿Y cómo separo? ¿Cómo divido la materia? Te voy a enseñar con un ejemplo simple. Voy a agarrar una manzana, que esas que te las comes cuando estás triste. La manzana viene a ser el cuerpo ¿qué? El cuerpo material, el pedazo de materia, que te lo ingieres, ¿sí o no? Pero para ingerírtelo, no lo vas a comer entero, ¿sí o no? Ni que fueras pato. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a triturar, lo vas a separar, lo vas a dividir en partículas, ¿verdad? En pedazos. Y lo vas a seguir dividiendo en partículas. Estos son partículas.
Pero ¿por qué medios yo lo convierto la manzana en partículas? ¿Por qué medio? ¿Medios físicos, químicos o mecánicos? Medios mecánicos. Mecánicos. ¿Por qué mecánicos? Porque utilizo mi brazo. Es un movimiento mecánico. Estoy rompiendo, estoy triturando. Utilizo la varilla y divido en partículas. Es un medio por medios mecánicos de separación. Puede ser un cuchillo, ¿verdad? Puede ser un mazo, por medios mecánicos. Estás chancando ahí la materia. Una vez que consigues las partículas y tú quieres seguir separando, ¿por qué medios consigues la separación en moléculas de esas partículas? No, antes del químico, los medios físicos, como tapizado, destilación fraccionada. Por medios físicos yo obtengo a partir de las partículas. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener, Elizabeth? A partir de las partículas. ¿Qué voy a obtener? ¿Cómo qué cosa? Moléculas. ¿Pero de qué? ¿Moléculas de manzana? ¿O moléculas de lo que contiene el sabor de la manzana? Moléculas de lo que contiene el sabor de manzana. ¿Cómo se llama eso? Sacarosa. Muy bien. Te creo si me dices la fórmula química de la sacarosa. No de la glucosa, de la sacarosa. ¿Cuál es? ¿Nada? ¿Agua? C de carbono, 12, H, 22 y O, 11. Eso es la fórmula de la sacarosa, no te vayas a olvidar. Pero yo quiero seguir dividiendo la molécula. Quiero seguir dividiéndola. Quiero seguir partiéndola. ¿Qué tengo que hacer? Ya utilizar medios más complicados. ¿Qué medios voy a utilizar? Para volver de las moléculas, separarlas, a conseguir átomos. ¿Qué medios tengo que utilizar? Medios químicos, pues. Aquí ya viene la química. Tengo que realizar reacciones químicas para que esta molécula se separe, para que rompa sus enlaces químicos y para poder obtener átomos, ¿sí? Entonces, para llegar de molécula de sacarosa a partículas o átomos, voy por medios químicos. Por medios químicos yo voy a poder separar las moléculas de sacarosa. La voy a poder separar ¿en qué? ¿En qué, ves a ver? En átomos. ¿Sí? En átomos. Te voy a sacar adelante. Entonces, pon atención, por favor. ¿Por qué medios yo tengo los átomos? ¿Por qué medio? Por medios químicos. ¿Ok? Por medios químicos. Hasta aquí la materia conserva sus características. Hasta aquí la materia va a conservar su identidad. ¿Sí? Así como tú conservas tu identidad, tu carita, tu juventud, igual. Hasta ese punto la materia, el átomo, va a conservar sus características, ¿verdad? Su identidad. De ahí, si se va a seguir dividiendo, ya pierde esa característica y va a ser prácticamente igual que cualquier cosa, igual que cualquier materia. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro, en este caso, un átomo, ¿verdad? Y lo quiero seguir dividiendo al átomo, en este caso acá sería el átomo. Vamos a hacer un zoom. Este átomo ¿de qué? El rojo viene a ser el oxígeno, el blanco el carbono y el azul el hidrógeno. ¿Sí? Agarro el átomo de oxígeno y lo abro, lo expando. ¿Y qué veo? Su composición. Hay su capa extranuclear, que son esas órbitas, y el punto del medio viene a ser ¿qué? El núcleo del átomo. Ahora hago otro zoom. En ese núcleo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar en el núcleo? ¿Qué voy a encontrar en el núcleo? ¿Qué voy a encontrar en el núcleo? Protones y neutrones. Protones y neutrones. ¿Dónde? En el núcleo. Los rojitos son los protones y los blanquitos son los neutrones. ¿Quién de los dos tiene carga? Los protones. ¿Qué carga tiene? Positiva. ¿Y los neutrones? No tienen carga. No tienen carga. Cero. Cero. Así como te gusta, en tu examen, cero. Ahora,
Si los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, en la zona extranuclear, ¿a quién voy a encontrar? A los electrones. Aquí está un electrón. Entonces, eso viene a ser las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas del átomo. Y para yo poder separar del átomo a estas partículas subatómicas, ¿por qué medios tendré que hacerlo? Ya por medios nucleares, por medios magnéticos también. Pero cuando sucede esto, cuando yo separo la materia por medios magnéticos o por medios nucleares, ya va a perder su identidad. Ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ser igual que todos. Porque, observación, ¿qué dice acá? Todos los ¿qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Los protones, los neutrones y los electrones, todos los protones, todas las partículas subatómicas, ponle acá, partículas subatómicas, todas las partículas subatómicas, ¿qué serán? Claro, van a ser iguales, pero en todos los átomos. En cualquier átomo de diferente característica, si yo lo separo por medios nucleares, voy a conseguir las partículas subatómicas y todas van a ser iguales. Entonces, te pregunto, ¿tus electrones son iguales a mis electrones? Sí, porque estoy diciendo que son iguales. ¿Mis protones serán igual a tus protones? ¿Mis neutrones serán igual a tus neutrones? ¿Mis átomos serán igual a tus átomos? No, porque ¿quiénes son iguales? Los protones, neutrones y electrones, más no mi átomo, más no mi molécula, más no mi brazo, mi corazón. Ya, listo. ¿Te das cuenta? Todos somos diferentes por fuera, pero por dentro todos somos iguales. Pues, ¿sabes? Todos somos iguales por dentro, ¿sí o no? Obviamente. La química te lo demuestra. Todos somos iguales. Ahora, una vez estudiado el átomo, ¿me puede decir de qué está compuesto el átomo? Está compuesto por partículas. Ya, pero ¿el protón qué es? Partículas subatómicas. Un átomo está compuesto por protones, por neutrones y electrones principalmente. Porque en sí hay 200 partículas. Hay mesones pi, hay piones, hay kaones. Porque los más principales, ¿cuáles son? Los protones, los neutrones y los electrones. ¿Por qué nos importan más? Porque están en mayor abundancia. Y las demás partículas son mínimas. Habrán pues unas 2, 3, 4. Un dato más. Un dato más acá. No, acá, cuando lleguemos acá. Te preguntaba, ¿de qué está compuesto el átomo o los átomos? ¿De qué está compuesto los átomos? Ya se olvidaron. De partículas subatómicas. ¿Cuáles son las más principales? Claro, protones, neutrones y electrones. Entonces, vamos a estudiar las características de estas tres partículas fundamentales, ¿ok? Símbolo, neutrón con una N con un 0, protón, una P con un más, electrón, una E con una rayita encima. ¿Quién descubre los neutrones? ¿Quién descubre los neutrones? ¿Quién? ¿Luis Miguel? Chadwick, 1932. ¿Quién descubre los protones? Ahí está. ¿Quién descubre los protones? Rutherford. ¿Quién descubre los electrones? Thomson. ¿Cuál de las tres partículas se descubre primero? Mira, ¿cuál de las tres partículas se descubre primero? ¿Cuál? ¿El protón? ¿El neutrón? El electrón. Mira su fecha, el más antiguo, 1897. Después de varios años, recién ¿quién se descubre? Después del electrón, ¿quién le sigue? ¿Quién? El protón, 1919.
Y el neutrón lo descubre Chadwick accidentalmente. ¿Sabes dónde lo descubre? En el laboratorio. Estaba analizando el experimento de Rutherford y en sí se dio cuenta de una característica. Si hay protones, si hay electrones, si hay carga positiva, si hay carga negativa, tiene que haber carga cero. Y ahí están los neutrones. Y una característica más, y esto es porque los neutrones no se descubrieron antes. ¿Sabes por qué? Porque estos neutrones, como tú los llamas, en el átomo son inestables. Y si son inestables, van a vivir un cierto tiempo. ¿Sabes cuánto vive un electrón? ¿Sabes? Estas partículas tienen vida. ¿Por qué? ¿Tú vives? Sí. ¿Estás compuesto por átomos? Sí. ¿Está compuesto por electrones, protones y neutrones? Sí. Entonces estas partículas están vivas. Los protones van a tener vida infinita. Los electrones van a tener también vida infinita. Pero ¿quién se va a morir primero? ¿Cómo que, profesor? Los neutrones. Mira, el protón, vida infinita. El electrón, vida infinita. Pero el neutrón, por ser inestable, se va a morir primero. O va a sufrir un cambio primero. Va a salir del núcleo porque es inestable. ¿Sabes cuánto dura un neutrón en el núcleo? 19,66666 minutos. Aproximadamente 20 minutos. Y de ahí se convierte en un protón o en un electrón. ¿Sí? O se queda en el núcleo o sale del núcleo. Ya te dije quiénes son los descubridores. ¿Quién descubre el protón? ¿Quién descubre el protón? Rutherford. ¿Quién descubre el electrón? Thomson. ¿Quién descubre el neutrón? Chadwick. La masa absoluta medida en gramos del neutrón es 1,675 por 10 a la menos 24. Es casi infinitesimal, bien chiquitito. El protón le sigue, mira, es parecido a la magnitud del neutrón. 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Estos dos tienen casi la misma masa. Pero el electrón tiene 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, ¿quién de los tres tiene menor masa? ¿Quién de los tres tiene menor masa? ¿El protón, el electrón o el neutrón? El último, el electrón. Porque mira, acá está la menos 24, acá está la menos 24, acá está la menos 28. Es mucho más pequeño, es bien pequeño, es casi 1000 veces más pequeño que un protón, más pequeño que un neutrón. ¿Quién? El electrón. ¿Correcto? Lo mismo sucede si yo lo mido en su masa relativa, o sea, en UMAS. El neutrón tiene 1,0086 UMAS. El protón tiene 1,0078 UMAS, casi por ahí nada más. Pero el electrón, mira, tiene 0,00055 UMAS. ¿Pero qué es una UMA? Unidad de masa atómica. Acá está. Una UMA es una unidad de masa atómica que equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? La carga. Carga absoluta, o sea, carga casi real, carga medida en coulomb. Para el neutrón, ya que su carga es 0, ¿cuánto será su carga absoluta? 0. Para el electrón, ¿su carga cuánto será? Menos 1,6 por 10 a la menos 10. Y para el protón será lo mismo como pero con signo positivo, más 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Qué cosa? Coulomb. Protón más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y el electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Para el neutrón, 0. Pero para reducir los cálculos en la carga convencional, neutrón 0, protón más 1 y electrón menos 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sencillo? Ahora, otras partículas que podemos notar subatómicas que se encuentran dentro de ¿dónde? ¿Del núcleo o de la capa extranuclear? El núcleo, ¿sí o no? Porque el núcleo, ¿cuántas partículas hay? 200 partículas. Ah, estaba haciendo esta división, ¿verdad? Me olvidé de algo. Mira, escucha bien. De la manzana que obtengo, por medios mecánicos que obtengo, partículas. Y de las partículas por medios químicos que tengo, por medios físicos obtengo moléculas.
¿Y las moléculas por medios químicos qué obtengo? Átomos. ¿Y los átomos por medios nucleares magnéticos qué obtengo? Partículas subatómicas, ¿verdad? Partículas subatómicas. Y si yo sigo dividiendo por medios electromagnéticos las partículas subatómicas, por ejemplo, al protón, lo sigo dividiendo, ¿qué voy a conseguir en su interior? Quarks. 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 Ahí está escrito, quarks. Un quarks, como dice bien claro acá, en este caso lo más común son el up y el down, el up y el down, el up y el down, no lo mires, up y down, están constituidos, ¿o qué son? Son quarks. ¿Y los quarks qué son? ¿A quién constituyen? A los protones, a los neutrones, a los electrones. Aquí está. Los quarks son partículas elementales constituyentes de todos los hadrones. ¿Y quiénes son los hadrones? Protón, neutrón y electrón. Esos son los quarks. Hasta ahí la ciencia ha llegado, hasta ahí la química ha llegado. Hasta ahí de pequeñísimo ha llegado el hombre a explicar la existencia elemental en la Tierra. Ahora, estos quarks ya no tienen carga más 1, ya no tienen carga menos 1. Ellos tienen carga fraccionada, en forma de fracción, ¿verdad? Los más comunes en los hadrones, como el protón, el neutrón, el mesón pi, al loop es más 2/3 y el down es menos 1/3, ¿verdad? Si el protón es de carga más 1, carga relativa, ¿cuánto es el protón? Carga más 1, 2 up y un down. Si tú sumas 2 up más un down, o sea, 2 veces 2/3 menos 1/3, la carga te tiene que salir más 1. Ahora, si tú en un neutrón sumas un up más 2 down, no lo mires, más 2 down y un up, si tú sumas, te va a salir de carga 0. Porque un up, ¿cuánto vale? Más 2/3. ¿Cuánto vale un down? Menos 1/3. Como son 2 down, menos 2/3 más 2/3, 0. El neutrón tiene carga 0. El mesón pi, igual, tiene un up y un down nada más. Su carga será fraccionada. Tiene 2/3 y acá tiene menos 1/3. O sea, su carga, ¿cómo será? Más 1/3. ¿Te das cuenta? El mesón pi no es tan común. El más común, ¿quiénes son? El protón y el neutrón. Están compuestos ¿por qué? Por quarks. 2 up y un down para el protón y 2 down y un up para el neutrón. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántos quarks existen actualmente? La ciencia, la química dice que hay 6 tipos de quarks. ¿Cuántos quarks hay? 6. Dime 2. Up y down. Up y down. ¿Quién le sigue? Strange, charm, top y bottom. Up, down, strange, charm, top y bottom. Esos son 6 tipos de quarks. ¿Ok? Pero como yo sé que tú estás en Libna, yo sé que tú sabes inglés, me vas a decir qué significa loop. ¿Qué significa loop? O lap. Up significa arriba. Down significa abajo. Strange significa extraño. Extraño. Charm significa encanto. Lo que es tu profe. Encanto. Top significa alto. Y bottom significa fondo. Ya está. Son nombres en inglés. Y esos son prácticamente los quarks. No vienen en la misión, pero es bueno que lo sepas para que tengas cierto conocimiento. ¿Ok? Borro la primera pizarra para pasar a núcleo atómico. ¿Sí? No has copiado nada. Tienes que copiar. ¿Ah? ¿Te perdón la foto? El núcleo, pero ahora el núcleo vamos a representarlo, ¿verdad?
por esta notación que tú ya la conoces y la ves en la tabla periódica. La representación del núcleo de un elemento químico, también llamado nucleido. ¿Ok? Así tú lo encuentras en tu tabla periódica. De esa manera, en esa misma representación, vas a encontrar que E va a significar el símbolo del elemento, ¿verdad? Puede ser cloro, oro, plata, cobre, y así sucesivamente. Cualquier elemento químico que va a tener cierto número de masa, que significa la A, cierto número atómico y cierto número de neutrones, ¿verdad? Así tú lo encuentras en la tabla periódica. Ahora, la letra A, ¿qué significa? Ahí está, número de masa, también llamado número de nucleones fundamentales. ¿Por qué nucleones? Porque ¿dónde se va a encontrar la mayor cantidad de masa? En el núcleo, por eso se llama nucleones. Por eso que a la A también se le denomina número de nucleones fundamentales, o también se le llama número másico. Ahora, la letra Z, que se encuentra en la parte inferior hacia el lado izquierdo, Z es la carga nuclear del elemento químico. La carga nuclear, o también llamado número atómico o número de protones, ¿verdad? Z va a representar el número atómico o el número de protones. Ahora, como te dije, el elemento químico va a representar o va a tener una cierta prácticamente identidad. Y esa identidad se la debe a su cantidad de protones que se encuentran ¿en dónde? En el núcleo. O sea, si cambia Z, necesariamente va a cambiar el elemento químico. Z no puede cambiar, porque si cambia con todo el elemento, ¿verdad? De ahí la existencia de núcleos isótopos o isóbaros, isótonos, eso va a depender. Pero Z prácticamente brinda la identidad, ¿verdad? ¿De quién? Del elemento químico. Por eso se llama carga nuclear y es el número atómico, o también llamado número de protones. Ahora, la N que está al lado inferior, la parte derecha, la N significa ¿qué? El número de neutrones. ¿El neutrón tiene carga? No. ¿Pero dónde se va a encontrar el neutrón? En el núcleo. Es por eso que también se le llama nucleones neutros. Hállame la cantidad de nucleones neutros que posee el átomo de cloro. Entonces te pide el número de neutrones. Hállame el valor de N. Te pide el número de neutrones de un elemento químico respectivamente. Ahora escúchame, la carga iónica, que obviamente se va a encontrar en la parte superior hacia el lado derecho, que no aparece en la tabla periódica, pero que es importante que tú lo conozcas, que la carga iónica en la representación de un átomo o nucleido tiene que ser igual a 0, ¿sí? Solamente ahí. Pero cuando encuentres a un elemento químico cargado, ya se le llama ion, ya no un elemento químico, sería un ion, porque es un átomo con carga. Ahora, de aquí, como te dije, en el núcleo se encuentra la masa, y en la masa está compuesta por dos partículas subatómicas. ¿Cuáles son? En la masa se encuentran dos partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Esa cantidad, esa suma, va a ser igual al número de masa, al número másico. O sea, número de protones más número de neutrones. O sea, Z, que es el número de protones, más N. Eso me va a dar el número de masa, el número másico, el número de nucleones fundamentales. Esa es una regla práctica y que va a servir bastante para los problemas. De ahí se deriva el valor de Z. ¿Cómo hay el número atómico? Simplemente N lo paso a restar. Sería el valor de A, que es el número de masa, menos N. Ahora, si yo quiero hallar N, el número Z pasa a restar. Sería N igual a menos Z. ¿Sí? ¿Te lo aprenderás? ¿Fácil? Ahora, ¿cómo hallo el número de neutrones? El número de electrones. Obviamente, si estoy analizando el núcleo, no voy a encontrar a los electrones en el núcleo. Lo voy a encontrar en la zona extranuclear. Es por eso que hay otras fórmulas que voy a hallar ahí. Cuando el número de electrones en un átomo en su estado basal, en su estado natural, o sea, prácticamente cuando es un nucleido, ¿sí?, donde su carga iónica va a ser igual a 0, se cumple que el número de electrones
va a ser idénticamente igual al número de protones, solamente en un núcleo, en un elemento químico en su estado basal, en su estado natural, o sea, en un núcleo. Su carga iónica es 0, se cumple que el número de electrones es igual al número de protones, se cumple la regla del pez, ¿ok? Número de protones igual al número de electrones igual al número atómico, ¿correcto? La regla del pez. Ahora, pero para iones o átomos cargados, para iones o átomos con carga, donde la carga iónica va a ser diferente de 0, puede ser 2, 3, menos 1, menos 2, el número de electrones se va a hallar de la siguiente manera. El número de electrones va a ser igual a Z, que es la carga nuclear, menos, ¿quién? La carga iónica. Ahora, como yo sé que Z es igual al número de protones, Z es igual al número de protones, entonces a Z lo cambio por el número de protones. Sería el número de protones menos la carga nuclear. ¿Sí? O sea, si te dan la carga nuclear para hallar el número de electrones y es un ion, o sea, tiene carga iónica diferente de 0, vas a agarrar el número de protones y le vas a restar la carga iónica. Así hay ese número de electrones. O si te dan el número de protones, que es lo mismo, le restas la carga iónica y así obtienes el número de electrones. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, iones atómicos. Los iones atómicos son los mismos átomos que hemos analizado antes, pero con una diferencia que ahora van a tener carga. ¿Sí? Van a tener carga tanto positiva como carga negativa. ¿Por qué van a tener carga positiva o por qué van a tener carga negativa? Sí, núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede tener carga positiva o puede tener carga negativa? Porque cuando sea carga negativa, positiva, va a pierde. ¿Qué va a perder? Electrones. Pero si es de carga negativa, va a volverse más electronegativo. O sea, va a ganar ¿qué? Electrones. Cuando es carga positiva, al ion atómico lo vas a llamar catión. Catión. Pero si es de carga negativa, el ion es de carga negativa, lo vas a llamar anión. ¿Sí? ¿Correcto? Si yo te digo que la señorita es positiva, ¿qué carga tendrá? ¿Qué será? Catión. Positiva, catión. Se le dice chicas positivas, chicas cationes. Ahora, si hay un chico que es negativo, anión, su carga, o sea, ¿gana o pierde? Está ganando electrones. Y es por eso que es anión, porque gana electrones, su carga es negativa. Pero si pierde electrones, es positiva. Catión la vas a llamar. Cuando pierde electrones, carga positiva. Cuando gana electrones, carga negativa. Catión y anión. Ejemplos. Tengo el potasio. Dime, ¿dónde se ubica el número de masa? ¿O cuánto es el número de masa del potasio? ¿Cuánto es el número de masa del potasio? Esto de acá es igual que esto. Solamente que E cambia por K, A cambia por 39, 13 cambia por la carga nuclear. Y el número de electrones lo tienes que hallar por diferencia. Por esto de acá. Dime, el número de masa, ¿quién es? 39. ¿Quién es el número de protones? Protones. 13, muy bien. ¿Quién es el número de neutrones? Número de neutrones, 20. ¿O 10? ¿Cuánto? 16. 26, correcto, 26. ¿Cuánto es el número de electrones? Número de electrones, 13. ¿Por qué? Porque no tiene carga. O sea, está en su estado basal. O sea, es un núcleo. O sea, su carga iónica es igual a 0. O sea, se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? PES. Número de electrones igual número de protones igual número atómico. Acá, dime el número másico. 35. Dime el número de neutrones. 12. 13. 3. 23.
Claro, 23. Porque tiene que sumar ¿cuánto? Tiene que sumar 35. Acá sería 23, ¿verdad? Listo. Dime el número de electrones. 12. Dime el número atómico. ¿Cuánto? 12. Dime el número de protones. 12, muy bien. Ahora abajo, el deuterio. El hidrógeno. Dime el número de neutrones. El número de neutrones. 1 más ¿cuánto me da 1? ¿Cuántos neutrones tiene? 0. O sea, no hay neutrones. ¿Cuántos electrones posee? 1. ¿Cuánto es su número de nucleones fundamentales? 1. ¿Cómo que 2? 1. ¿Cuánto es su número de protones? 1. ¿Cuánto viene a ser su número atómico? 1 también. Abajo, el azufre. Dime el número de neutrones. 16, correcto. Dime el número atómico. 16, correcto. Acá también sería 16, 16, 16, 32. Dime el número másico. 32, la suma de los dos. Muy bien. Dime el número de protones. Dime el número de electrones. Muy bien. Casi todo 16, ¿o no? Ya, acá te quiero ver. Mira, observa bien, observa bien. ¿Ya? ¿Observaste? Listo. Dime el número de protones. ¿Número de protones? 28. 17. Protones. Protones. Igual a... Protones igual a ¿quién? Al número atómico. Pero no es igual al número de electrones. Porque tiene carga diferente de 0. Ya. Dime el número de neutrones. ¿Cuánto? 18, correcto. Porque 18 más 27, ¿cuánto me da? 35. Dime el número de electrones. 18. ¿Por qué? 17 menos 1, 18. Dime el número másico. 35. Dime la suma del número másico más el número de neutrones. De electrones. ¿Cuánto? Masa más electrones. ¿Cuánto? Con 53, correcto. 35 más 18, 53. Ahora acá abajo, dime el número de electrones. 20. Dime el número de neutrones. 20. 22. Porque 22 más 18, ¿cuánto te da? 40. Dime el número de protones. 18. Dime el número de nucleones fundamentales. 40, correcto. Nitrógeno. Dime el número de neutrones. 14. Porque 14 más 14, ¿qué me da? 28. Dime el número de electrones. 14. Dime el número de... El número Z. 14, correcto. Abajo. Azufre cargado menos 4. Dime el número de electrones. ¿Cuánto? 20, correcto. 16 menos 4, 20. Dime el número másico. 32, correcto. 16 más 16, 32. Dime el número de neutrones menos el número de protones. ¿Cuánto? 0, correcto, porque 16 menos 16, 0. Abajo. Míralo bien. Dime el número de protones. 97, correcto. Dime el número de neutrones. ¿Cuánto? 10, correcto. ¿Por qué 10? Porque 10 más 97 me da 107. Dime el número de electrones. ¿Cuánto? 97 electrones, correcto. Abajo, el último. Dime el número másico. 24. Dime el número de neutrones. Número de electrones. Número de protones. Todo es 12, 12, 12. Correcto, ¿es? Así de sencillo lo vas a hacer. Ahora lo vas a hacer con álgebra.
en otro problema. ¿Sí? Por ejemplo, dime el número de electrones. ¿El número de electrones ahí? ¿Cuánto? 17. Dime el número másico. No, dime el número. Acuérdate, ¿cuánto es? Número, tienes que hallar X. Esto es igual a esto más esto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Número de masa? 2. No. Mira, 2X más 4 tiene que ser igual a la suma de estos dos. 18 más X. X pasa a restar. 2X menos X. X. 18 menos 4. 14. Pero la respuesta sería 2X más 4. ¿Cuánto sería? 2 veces 14 más 4. ¿Cuánto es? 32, correcto. Dime el número de neutrones. ¿Nada? 15, correcto, porque si X vale 14, 14 más 1, 15. Así te van a ir los problemas. ¿Sí? Listo. Borramos. Esta partidita nada más. ¿Sí? Ya. Ahora, una vez que hemos estudiado los electrones, los protones, vamos a estudiar ahora los núcleos, el nucleido. Hay diferentes tipos de nucleido, ¿verdad? Y vamos a clasificarlos. ¿Cuántos tipos de núcleos habrá? Vamos a ver. Tipos de núcleos. Tenemos a los isótopos. O también llamado hílidos. ¿Quiénes son los isótopos o llamado también hílidos? ¿Quiénes son? Los isótopos, o también llamado hílidos, son aquellos elementos, o es aquel elemento químico que posee igual número de protones, igual número atómico. Si el hidrógeno es 1, él también debe ser 1, él también debe ser 1. ¿Qué va a diferenciar? El número de masa y el número de neutrones. Dime, ¿cuánto es el número de neutrones en el primer hidrógeno? 1, 0. 0 más 1, 1. ¿Cuánto es acá? 1 más 1, 2. ¿Cuánto es acá? 2 más 1, 3. Ahí está. El primero se llama protio. ¿Cómo se llama? Protio. El segundo se llama deuterio. Y el tercero se llama... El tritio es más abundante en la composición del Sol, no te vayas a olvidar. Ahora, se llaman isótopos porque son el mismo elemento químico solo y tiene iguales números atómicos. Los números atómicos son iguales, números atómicos o número de carga nuclear iguales, ¿sí? Iguales números atómicos, diferente número de masa y diferente número de neutrones. Diferente número de masa, pero igual carga nuclear, igual número de protones, lo que indica que es el mismo elemento químico. A eso se le llaman isótopos. Si es el mismo elemento químico, sus propiedades químicas son iguales, sus propiedades físicas son similares. ¿Correcto? Esos son los isótopos. Ahora vamos a estudiar a los isóbaros. Los isóbaros vienen a ser aquellos elementos que van a tener prácticamente sus números de masa igual número de masa, pero diferente número atómico y diferente número de neutrones, ¿ok? Ejemplo, tenemos al magnesio, tenemos al cloro, tienen igual número de masa, mira. Este es un ejemplo nada más, no es teórico. Igual número de masa y diferente número
atómico y diferente número de neutrones. ¿Cuántos neutrones faltan aquí para que cuántos neutrones faltan? ¿Cuántos neutrones son acá para que el número de masa sea 35? ¿Cuánto? 11, ¿sí? Porque 11 más 24 me da 35. ¿Cuántos faltan acá? 18, porque 18 más 17, 35. Mira, fíjate, el número de masa son iguales, pero el número de protones y de neutrones de ambos elementos son diferentes. Y la representación de los elementos también son diferentes. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a estudiar a los isótonos. Ahora, los isótonos, si ya tenemos igual número de masa, ya tenemos igual número de masa, igual número de atómico, isótono sería igual que, lo deduces, igual número de neutrones, pero diferente número de qué, número atómico, número de protones o diferente número de masa. Un ejemplo sería, por ejemplo, a ver, tenemos al estaño y al magnesio. Estaño 37, 20, acá 48. Mira, ¿cuántos neutrones tiene? 17. ¿Cuántos neutrones debe tener? 17, ¿por qué? Son isótonos. ¿Cuánto es el número de masa? ¿Número de masa? ¿Cuánto? 31, no. 27, 21. 37, no. 31, ¿está bien? 31 más 17, 48. ¿Sí? Listo. Tienen diferente número atómico, diferente número de masa, pero igual número de neutrones. Cuando tienen igual número de neutrones, van a ser isótonos. Igual número de masa, isóbaros. Igual número atómico e igual elemento, isótopos. ¿Correcto? Listo. Ahora sí la práctica. Allá, falta una especie. ¿Qué pasa si sus electrones son iguales de dos elementos? ¿Cómo se les llama? Isoelectrónicos. Dos o más elementos van a ser isoelectrónicos cuando tengan igual número de electrones. Igual número de electrones. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá al calcio y acá tengo al berilio. Pero el berilio es menos 1, 10 y el calcio es 11. El número de electrones del calcio, ¿cuántos son? ¿Cuántos son el número de electrones del calcio? 11. ¿Cuántos son el número de electrones del berilio? 11 también. Son iguales. Y si son iguales número de electrones, igual son isoelectrónicos. Pero también deben poseer igual configuración electrónica, ¿verdad? Igual configuración electrónica. Eso lo va a hacer isoelectrónicos. Pero más que todo, igual número de electrones, ¿correcto?